Descubre los secretos escondidos en la historia completa de la Biblia. ¿Sabías que Adán y Eva vivieron en perfecta comunión con Dios hasta que todo cambió? ¿O que un diluvio casi borró a la humanidad? La Biblia guarda relatos impactantes y profundas enseñanzas que pueden transformar tu vida si tienes el valor de conocerlos y abrir tu corazón. ¿Estás listo para un viaje espiritual como ningún otro? Al final, no serás el mismo. Hoy te llevaré a un viaje fascinante por la historia completa de la Biblia, desde el principio del tiempo hasta los momentos clave del Nuevo Testamento. Vamos a explorar juntos cada episodio, desde la creación del universo hasta la vida de Jesús y la expansión de la Iglesia, pasando por las grandes historias de los patriarcas, los profetas, los reyes y los jueces. Este viaje no solo será una lección de historia, sino también una oportunidad para que entiendas el propósito de Dios para la humanidad y para tu propia vida. Prepara tu corazón para recibir un mensaje transformador, uno que no solo iluminará tu entendimiento, sino que también fortalecerá tu fe, te llenará de esperanza y te conectará más profundamente con la palabra de Dios. Descubrirás cómo cada historia, cada evento y cada personaje en la Biblia encajan como piezas de un gran rompecabezas que revela el amor inagotable de Dios por su creación. Acompáñame mientras desentrañamos los misterios de la Biblia y descubrimos juntos cómo estos relatos antiguos siguen siendo relevantes y poderosos para nuestras vidas hoy en día. Todo empezó antes del tiempo mismo, cuando solo existía Dios. Dios no tuvo un origen, Él es el origen de todo. Sin principio ni final, Él es el creador de los cielos y la tierra, el alfa y la omega, aquel que existe fuera del tiempo y el espacio. En el sexto día de la creación, Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, dándole un propósito especial: gobernar la tierra y vivir en comunión con Él. De la costilla del hombre, Dios formó a la mujer, y juntos, Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén, un lugar perfecto donde no había sufrimiento ni dolor, en plena comunión con su Creador, en un estado de pureza e inocencia. En ese jardín, Dios les dio libertad, pero también un mandamiento: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, cuando cayeron en pecado al desobedecer a Dios, la humanidad entera heredó su caída. Y así empezó nuestra lucha con el mal, la separación de Dios y la necesidad de un Redentor que restaurara nuestra relación con el Creador. El primer gran episodio de esta lucha sucedió con Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. La envidia llevó a Caín a asesinar a su hermano Abel, convirtiéndose en el primer homicida de la historia y mostrando así las terribles consecuencias del pecado en la humanidad. La tragedia no solo marcó a la primera familia, sino que fue un reflejo del dolor que el pecado trajo al mundo. Sin embargo, Dios no dejó sin esperanza a la humanidad. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, y a través de él, Dios empezó a levantar una descendencia que se volvería hacia él, una línea que buscaría restaurar la relación perdida con Dios. Set fue un hombre que enseñó a su descendencia a invocar el nombre del Señor, y de su linaje nacerían hombres justos como Enoc, quien caminó con Dios, y Noé, quien sería el salvador de su familia durante el diluvio. Así, a pesar de la caída de Caín, Dios mostró su misericordia al proveer una nueva esperanza a la humanidad. La historia de Set nos recuerda que, aun cuando el pecado parece ganar terreno, Dios siempre tiene un plan para redimir y restaurar a su pueblo. La esperanza nunca se perdió. A través de Set, la promesa de una relación renovada con Dios permaneció viva, y la búsqueda de justicia y comunión con el Creador continuó en la tierra. Con el paso del tiempo, la tierra se llenó de maldad y violencia, y Dios decidió eliminar de la faz de la tierra a los seres humanos, excepto a Noé, un hombre justo que halló gracia ante los ojos del Señor. Con su familia, Noé construyó un arca, siguiendo al pie de la letra las instrucciones que Dios le dio, y así se salvó del diluvio que destruyó al mundo antiguo. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias cayeron sobre la tierra, cubriendo montañas y valles, y toda forma de vida fuera del arca pereció. Pero dentro del arca, Noé, su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet y sus esposas, junto con una pareja de cada especie de animales, permanecieron a salvo.
Cuando las aguas finalmente empezaron a retroceder, el arca descansó en el monte Ararat, y Noé y su familia salieron para repoblar la tierra. De sus hijos nacieron las naciones que poblarían la tierra nuevamente. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas, incluyendo al pueblo de Israel, mientras que Cam y Jafet se convirtieron en los antepasados de otras grandes naciones. Sem fue el linaje a través del cual Dios mantendría su promesa de traer al Mesías, mientras que Cam y Jafet se dispersaron y formaron las culturas que llenarían el mundo conocido. Noé, como el nuevo patriarca, ofreció sacrificios a Dios en gratitud por su protección, y Dios estableció un pacto con él, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Y como señal de este pacto, colocó un arco iris en el cielo. Entonces, Dios eligió a un hombre, Abraham, para ser el padre de un pueblo especial, a través del cual bendeciría a toda la humanidad. Abraham fue llamado a dejar su tierra y su familia y confiar en la promesa de Dios de que sería padre de una gran nación, una promesa que parecía imposible debido a la avanzada edad de Abraham y Sara. Sin embargo, Abraham obedeció a Dios sin dudar, y su viaje lo llevó por diferentes lugares, donde levantó altares y adoró al Señor, siempre confiando en que Dios cumpliría su palabra. Aunque tardó años en ver cumplida esa promesa, eventualmente nació Isaac, el hijo de la promesa, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. La historia de Abraham es una de fe y confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. En el camino, también enfrentó pruebas, como cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Y aunque fue una orden difícil, Abraham demostró su total obediencia, confiando en que Dios proveería una salida. Gracias a su fe, Dios confirmó su pacto con Abraham y prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. La historia de Abraham es un recordatorio poderoso de que la fe verdadera implica confiar en Dios más allá de nuestras propias fuerzas y limitaciones, y de que su fidelidad siempre se manifiesta, incluso cuando la espera es larga. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob, quien luego sería conocido como Israel, tuvo 12 hijos, que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Cada uno de estos hijos dio origen a una tribu que formaría la nación de Israel, y cada tribu tenía un papel único dentro del pueblo escogido por Dios. La familia de Jacob se trasladó a Egipto debido a una gran hambruna, donde gracias a José, uno de sus hijos, encontraron refugio y prosperidad por un tiempo. José, que había sido vendido como esclavo por sus hermanos, llegó a ser el segundo al mando en Egipto, y usó su posición para salvar a su familia de la hambruna. Allí, en Egipto, el pueblo de Israel creció y se multiplicó de manera extraordinaria, convirtiéndose en una gran multitud. Sin embargo, con el paso de los años, surgió un faraón que no conocía a José y que temía el crecimiento del pueblo de Israel, por lo que los esclavizó y los sometió a trabajos forzados. A pesar de la opresión, los israelitas continuaron creciendo en número, y su clamor llegó hasta Dios. Fue entonces cuando Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo, guiarlos fuera de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, cumpliendo así la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. La salida de Egipto no fue fácil. A pesar de los grandes milagros que Dios realizó, como las plagas que demostraron su poder sobre los dioses de Egipto y la increíble división del Mar Rojo que permitió al pueblo cruzar en seco, los israelitas a menudo dudaban y se rebelaban contra Dios. A cada desafío, como la falta de agua o de comida, respondían con quejas y murmuraciones, olvidando rápidamente las maravillas que habían presenciado. La peregrinación por el desierto, que debió haber durado pocos meses, terminó extendiéndose por 40 años debido a la incredulidad del pueblo y su constante desobediencia. Fue un periodo de prueba, donde Dios les proveyó maná del cielo y agua de la roca, y donde también les enseñó a depender completamente de Él. Solo Josué y Caleb, de todos los que salieron de Egipto, tuvieron la fe suficiente para entrar en la tierra prometida, ya que ellos confiaron en el poder de Dios a pesar de los gigantes que habitaban en Canaán. Ellos fueron los únicos que creyeron que, con la ayuda de Dios, podrían conquistar la tierra, mientras que el resto del pueblo dejó que el miedo y la duda los dominaran. Tras la muerte de Moisés, Josué lideró al pueblo en la conquista de Canaán.
Josué fue un líder valiente y obediente, que siguió las instrucciones de Dios para derribar las murallas de Jericó y tomar posesión de la tierra prometida. Pero incluso después de establecerse en la tierra, Israel pasó por periodos de altibajos espirituales. Tras la muerte de Josué, la falta de un liderazgo unificado llevó al pueblo a caer en un ciclo constante de pecado y redención. Durante la época de los jueces, el pueblo se apartaba de Dios repetidamente, siguiendo los ídolos de las naciones vecinas, y cuando sufrían las consecuencias de su desobediencia, clamaban a Él por ayuda. En respuesta, Dios levantaba jueces, líderes temporales como Gedeón, Débora y Sansón, para liberarlos de la opresión de sus enemigos. Fue un tiempo de gran inestabilidad, donde Israel luchaba por ser fiel a Dios, pero constantemente caía en la idolatría y la desobediencia, mostrando la fragilidad de la naturaleza humana sin una guía firme. A pesar de su infidelidad, la misericordia de Dios siempre estaba presente, dispuesto a perdonar y restaurar a su pueblo cada vez que se arrepentían. Después, el pueblo de Israel pidió un rey para ser como las otras naciones, y Dios les dio a Saúl, quien empezó bien, demostrando humildad y valentía al liderar al pueblo en la batalla contra los amonitas. Sin embargo, con el tiempo, Saúl se dejó llevar por la soberbia, desobedeció las órdenes de Dios y terminó alejándose de él, perdiendo el favor divino. David, el segundo rey, fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de sus errores y pecados, como el incidente con Betsabé y el asesinato de Urías. David se arrepintió sinceramente, y su relación con Dios fue restaurada, convirtiéndose en un modelo de arrepentimiento. Su hijo, Salomón, fue conocido por su sabiduría, un don que Dios le concedió cuando pidió discernimiento para gobernar al pueblo. Salomón también fue el encargado de construir el templo en Jerusalén, un lugar de adoración magnífico, donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Sin embargo, al final de su vida, el corazón de Salomón se desvió debido a sus muchas esposas extranjeras, que lo llevaron a adorar a otros dioses, apartándose del único Dios verdadero. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. Ambos reinos tuvieron una historia marcada por la infidelidad a Dios y la idolatría, adorando a dioses extranjeros y siguiendo los caminos de las naciones vecinas. Los profetas fueron enviados una y otra vez para llamar al pueblo al arrepentimiento, como Elías, Eliseo, Isaías y Jeremías, quienes alzaron su voz en medio de la corrupción y la injusticia. Sin embargo, sus advertencias en su mayoría no fueron escuchadas, y el pueblo continuó desviándose del camino del Señor. Eventualmente, el reino del norte fue conquistado por Asiria en el año 722 a.C., llevando a los israelitas a la dispersión. El reino del sur, Judá, también cayó debido a su desobediencia, y fue llevado cautivo a Babilonia en el año 586 a.C., donde el templo de Jerusalén fue destruido. Durante el exilio, el pueblo de Judá experimentó un tiempo de reflexión y arrepentimiento, comprendiendo las consecuencias de su desobediencia y anhelando la restauración prometida por Dios. Durante el cautiverio en Babilonia, Dios no abandonó a su pueblo. Profetas como Daniel y Ezequiel llevaron el mensaje de esperanza y restauración, asegurando al pueblo que Dios tenía un plan de redención para ellos, incluso en tierras extranjeras. Daniel, con su valentía y firmeza, se mantuvo fiel a Dios, incluso frente a la amenaza del foso de los leones, y recibió visiones sobre el futuro del pueblo de Israel y el reino de Dios. Ezequiel, por otro lado, transmitió poderosas visiones, como la del Valle de los Huesos Secos, que simbolizaba la restauración del pueblo de Israel. Tras 70 años de exilio, los judíos pudieron regresar a Jerusalén gracias al edicto de Ciro, rey de Persia, quien permitió su retorno y apoyó la reconstrucción del templo. Bajo el liderazgo de Zorobabel, se inició la reconstrucción del templo, mientras que Esdras se enfocó en restaurar la ley y la adoración a Dios, y Nehemías lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén, enfrentando oposición y desafíos constantes. Fue un tiempo de renovación espiritual, aunque no exento de dificultades, ya que el pueblo tuvo que luchar contra enemigos externos e internos para restaurar su identidad como nación consagrada a Dios. Luego, vino un periodo de 400 años de silencio profético, durante el cual Israel estuvo bajo el dominio de diferentes imperios, incluidos los griegos y los romanos.
Durante este tiempo, Alejandro Magno conquistó gran parte del mundo conocido, incluida la tierra de Israel, difundiendo la cultura helenística. Tras su muerte, el territorio fue disputado por sus sucesores, los Ptolomeos y los Seleucidas, quienes gobernaron con mano dura. Fue durante este tiempo que surgieron los fariseos y los saduceos, dos grupos religiosos que influirían enormemente en la vida del pueblo judío. Los fariseos se dedicaban a interpretar la ley y añadirle tradiciones orales, mientras que los saduceos estaban más vinculados al sacerdocio y la aristocracia, colaborando con los gobernantes extranjeros. La opresión bajo los seleucidas llevó a la rebelión de los macabeos, quienes lograron un breve periodo de independencia y purificaron el templo. Sin embargo, posteriormente, Roma se estableció como la potencia dominante y sometió nuevamente al pueblo. En medio de toda esta turbulencia, el pueblo esperaba con ansias la llegada del Mesías prometido, un líder que traería liberación y restauración a Israel. En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, nacido de una virgen en Belén. Este evento fue el cumplimiento de las profecías que habían sido dadas por los profetas cientos de años antes, anunciando la venida del Salvador. Jesús creció en sabiduría y gracia, destacándose desde su niñez por su conocimiento de la ley de Dios y su relación cercana con el Padre. A los 30 años, comenzó su ministerio, anunciando el reino de Dios, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos y enseñando con una autoridad que nadie había visto antes. Su mensaje era radical, invitaba a las personas a arrepentirse, a amar a sus enemigos y a confiar plenamente en Dios. Llamó a 12 hombres para que fueran sus apóstoles y los entrenó para continuar su obra después de su partida, enseñándoles acerca del amor, el perdón y la importancia de llevar el Evangelio a todas las naciones. Estos apóstoles fueron testigos de milagros como la multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro y la calma de la tormenta, lo cual fortaleció su fe y los preparó para la misión que tendrían después de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús vivía para cumplir la voluntad del Padre, y su misión principal fue morir en la cruz por nuestros pecados. Su sacrificio fue el acto supremo de amor, mediante el cual nos reconcilió con Dios y abrió la puerta para que todo aquel que cree en Él pueda tener vida eterna. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó, venciendo al pecado y a la muerte, demostrando que Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. La resurrección no solo fue una victoria personal, sino también la garantía de nuestra resurrección futura y la promesa de una nueva vida en Cristo. Durante los 40 días posteriores a su resurrección, Jesús se apareció a muchos de sus seguidores, fortaleciendo su fe y dándoles instrucciones sobre el reino de Dios. Antes de ascender al cielo, encargó a sus discípulos que fueran y hicieran discípulos de todas las naciones, llevándoles el mensaje de salvación y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les prometió que no estarían solos, sino que recibirían el Espíritu Santo, quien los guiaría y les daría poder para cumplir con esta gran comisión. Así, Jesús dejó a sus discípulos una misión clara y una promesa de acompañamiento hasta el fin de los tiempos. El libro de los Hechos nos cuenta cómo, tras la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles comenzaron a predicar con valentía, y la iglesia creció rápidamente. El Espíritu Santo les dio poder y les capacitó para hablar en diferentes lenguas, lo cual atrajo a una multitud de personas de diversas naciones. Pedro, Pablo y otros líderes viajaron por todo el Imperio Romano llevando el Evangelio y estableciendo comunidades de creyentes en lugares como Antioquía, Éfeso, Corinto y Roma. La iglesia primitiva enfrentó una gran persecución por parte de las autoridades judías y romanas, y muchos creyentes fueron encarcelados e incluso martirizados por su fe. A pesar de esto, la iglesia continuó creciendo, impulsada por el testimonio de los apóstoles y el poder del Espíritu Santo que obraba milagros y sanidades. Los creyentes compartían todas las cosas en común, vivían en unidad y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esta época fue testigo de la conversión de miles de personas y del impacto transformador del Evangelio en la vida de aquellos que lo recibían con fe. Pablo, que inicialmente fue un perseguidor de la iglesia, se convirtió en uno de los más grandes apóstoles, llevando el Evangelio a los gentiles y escribiendo muchas de las cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento.
Su conversión en el camino a Damasco fue un momento de transformación radical, en el que pasó de ser un perseguidor de los cristianos a un ferviente defensor de la fe en Jesús. A pesar de ser encarcelado, apedreado, azotado y sufrir naufragios y otras adversidades, Pablo nunca dejó de predicar sobre la gracia de Dios y la salvación a través de Jesucristo. Viajó incansablemente por todo el Imperio Romano, fundando iglesias en ciudades como Corinto, Efeso y Tesalónica, y alentando a los creyentes a mantenerse firmes en su fe. Pablo también escribió cartas desde la prisión, conocidas como las epístolas de la prisión, para animar y fortalecer a las comunidades cristianas, demostrando que ni siquiera la cadena más pesada podía detener el poder del Evangelio. Su vida es un ejemplo de entrega total, sacrificio y obediencia al llamado de Dios, y su legado continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. El Nuevo Testamento concluye con el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Este libro profético nos revela la victoria final de Cristo sobre el mal, incluyendo visiones impactantes como el juicio de los impíos, la caída de Babilonia y la derrota de Satanás. Apocalipsis también describe la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, y Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Es una promesa de esperanza para todos los que creen en Él, y un recordatorio de que, a pesar de las tribulaciones presentes, la victoria final pertenece al Cordero de Dios. Este libro concluye con una invitación a todos los que tienen sed espiritual para que vengan a Cristo y reciban el agua de la vida, asegurando que el final de la historia está lleno de gloria y restauración para los fieles. La Biblia es mucho más que un libro de historias. Es la palabra viva de Dios, un relato de su amor y redención para la humanidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo Dios ha estado obrando para restaurar nuestra relación con Él, una relación que se rompe por el pecado pero que es restaurada por la gracia a través de Jesucristo. En cada página podemos ver la fidelidad de Dios, su justicia y su misericordia. Esta es la historia que nos invita a ser parte de ella, una historia que transforma nuestras vidas cuando abrimos nuestro corazón a su mensaje. Nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas, siempre hay esperanza en el plan de redención que Dios ha dispuesto para nosotros. La Biblia nos enseña sobre el sacrificio de amor de Cristo y nos muestra el camino hacia una vida plena en comunión con el Creador. Es un mensaje que resuena a través de los siglos, llamándonos a una relación personal con Dios y ofreciéndonos el consuelo y la certeza de su presencia constante. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a reflexionar y a buscar a Dios con sinceridad y humildad. No importa dónde estés o cuál sea tu situación, Dios está cerca de ti, esperando que lo llames con un corazón abierto. Él tiene el poder de cambiar tu vida, de quitar toda tristeza, sanar tus heridas y llenar tu corazón de paz, esperanza y amor. Solo entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Él como lo harías con un amigo cercano. Dios te escuchará, te comprenderá y te responderá con su infinita misericordia y gracia, dándote la fortaleza que necesitas para seguir adelante. Espero que esta historia te haya edificado y te haya acercado más a Dios. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con amigos y familiares que puedan necesitar este mensaje. Juntos podemos llevar esperanza y luz a más personas. Además, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido que pueda fortalecer tu fe. Que la paz y la bendición de Dios te acompañen siempre. Dios te bendiga.